Bienvenidos a Estilo de Vida y Sociedad, les damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Este es un mensaje diferente que queremos que usted reciba y que lo viva, más que lo reciba, que usted lo pueda vivir. Es un mensaje poderoso y el mensaje se titula 5 obstáculos que debe de vencer un hijo de Dios. Este mensaje, el primer requisito para poderlo escuchar es que usted debe entender que es para personas que tienen defectos. Creo que todos en algún momento tenemos defectos y Dios se glorifica en esos defectos y nos hace entender que nosotros somos en Él poderosos instrumentos. Pero este mensaje es para usted, así que si usted tiene defectos, alégrese porque hoy va a aprender algo que va a ser poderoso y que el Señor se va a glorificar. El Señor nunca mostró a sus discípulos como superluminarias, personas que no tenían ningún tipo de defecto. Contrario a eso, más bien todos los defectos que ellos tenían siempre salen en las Escrituras. Entonces eso nos da a nosotros como cristianos una noción de lo que podemos esperar y podemos entender que ellos, al igual que nosotros, eran humanos y ellos hicieron grandes maravillas, están registradas en la palabra. Pero yo lo que quiero que usted se lleve con este mensaje, amado hermana y hermano, es que el Señor tiene un propósito. El Señor cada vez con su palabra aprendemos más cosas y vemos cómo Él formó a personas que eran comunes y corrientes, como usted y como yo, con defectos, pecadores, y los hizo en personas que hicieron grandes obras para la gloria del Señor y que engrandecieron su reino hasta el día de hoy, que usted y yo escuchamos de la palabra de Él. Pero bueno, esa es la parte de que sabemos que el Señor nunca quiso que sus discípulos fueran presentados como eso, como superluminarias, santificados. Diría un amigo mío, el pastor David Díaz, no querían que tuvieran un nivel de querubines, sino más bien que se vieran como personas que eran comunes y corrientes. Pero bueno, eso era nada más un modo de referencia, pero sí hay un recordatorio de que nuestra fe no está cimentada en sabiduría de hombres, ¿sabe? Porque si el evangelio estuviera cimentado en sabiduría de hombres, esto cualquier otra persona lo podría rebatir. Pero como es sabiduría de Dios, entonces aquí no hay quien pueda rebatir, es del poder de Dios. Como dice 1 Corintios 2:5, así es como nosotros lo entendemos. Pero bueno, hay obstáculos que nosotros tenemos. Y el primer obstáculo que le voy a decir que nosotros como hijos de Dios debemos de enfrentar es la falta de entendimiento espiritual. ¿Sabe? Jesús le hablaba a sus discípulos y los trató de lentos para oír, lentos para entender. Jesús siempre les hablaba de esa manera y de repente podría parecer como que fuera muy fuerte, un lenguaje muy de repente tosco. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Bueno, lo que pasa es que el Señor nos manda a entender a nosotros que si uno de los obstáculos que nos enfrentamos es esa falta de entendimiento espiritual. ¿Cómo resolvió Jesús esa falta de entendimiento? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de aprender? Bueno, Jesús lo resolvió y le voy a leer el pasaje. Jesús lo resolvió cuando ellos tuvieron un corazón dispuesto a desaprender para aprender. Eso fue la clave. ¿Sabe? A veces uno como cristiano necesita desaprender muchas cosas que uno le han mal enseñado. Entonces, ahí es cuando mi falta de entendimiento espiritual, que es el obstáculo, yo lo venzo, porque yo desaprendo para aprender. Jesús constantemente estaba desencajando el pensamiento de sus discípulos para meterles un nuevo pensamiento. Y eso era lo que precisamente los fariseos y los escribas veían y no les parecía. ¿Cómo es posible? ¿Quién es? ¿Por qué habla así? Bueno, y los discípulos supieron desaprender para aprender. ¿Y qué provocó eso? Bueno, lo que hizo fue que ellos empezaran a llevar una vida espiritual. Por ejemplo, hoy en día, tal vez hay muchas cosas en la vida espiritual que no entiendes. Por ejemplo, el diezmar y ofrendar. ¿Por qué no entendemos eso? ¿Por qué no entendemos sobre el tema de diezmar y ofrendar? Eso significa una falta de entendimiento espiritual. Si sabemos
todas las bendiciones que acarrea eso. Entonces, eso es el obstáculo que uno tiene. Si usted lee la palabra y hay muchas promesas, hay bendición para el que diezma y el que ofrenda, mas no hay maldición. Pero nosotros debemos de comprender como cristianos que esa falta de entendimiento es un obstáculo para que yo pueda ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Jesús en múltiples enseñanzas le dijo a sus discípulos, ¿has escuchado? Seguido de, mas yo os digo, como por ejemplo en Mateo 5, 27, 28, que se los voy a leer, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabes? El estándar de Jesús era un estándar más alto, un estándar donde el entendimiento espiritual iba aún más allá. No era solamente cometer adulterio, sino con solo mirar, codiciar, eso es lo que provoca. Así que ese es el obstáculo número 1 que quería que usted se llevara ahí. Le voy a decir el obstáculo número 2. El obstáculo número 2, y usted va a decir, ay, Pastor Dewin, claro que yo coincido con usted en eso. El obstáculo número 2 es no ser humildes. Ese es el obstáculo número 2 que tenemos los cristianos. ¿Cómo un cristiano no puede ser humilde, hermano? Así es. Nosotros tenemos que reconocer que en nuestra vida hay momentos en los cuales nosotros no actuamos de una manera humilde. ¿Cómo? Sí, claro, así como lo está oyendo. ¿Qué pasaba con los discípulos? Eran personas que se preocupaban solo de sí mismas. Ellos se centraban en sus propios intereses, eran orgullosos, pasaban discutiendo cuál era el más importante entre ellos. Mira, vos sos el más importante, yo soy, ¿por qué? Mira, no, yo soy el primero, yo me voy a sentar a la derecha, tú a la izquierda, porque parecía que ellos estaban bajo las reglas de este mundo. En este mundo nosotros podemos ver que ahora lastimosamente hay pastores que quieren vivir en el VIP y quieren que les pongan alfombra roja y aire acondicionado y carros X5 y X6 y todo lo que usted se puede imaginar. No, eso no es, hermano. La palabra no está para eso. Eso no son las cosas que dice el Evangelio. Esa falta de humildad que tenían sus discípulos, eso fue una constante discusión entre ellos, como lo podemos ver en Mateo 20, del 20 al 28. ¿Sabe? ¿Cómo vencer esto? ¿Cómo vencer la falta de humildad? Bueno, precisamente siendo humilde. ¿Cómo así? Bueno, yo debo de reconocer que el Señor me enseña las cosas y yo estoy dispuesto a vivir un proceso continuo de aprendizaje y mostrar mi carácter en humildad para aprender de Él. Porque sabe, el Señor nunca nos mandó a que nosotros fuéramos una élite, de que la gente nos viera y que nosotros mostráramos que somos un grupo superior. Eso no nos mandó el Señor. ¿A quiénes fueron a los que el Señor le fue a hablar? A prostitutas, a personas que estaban perdidas. Ahí es donde el Señor derrama su gracia. Entonces, cuando hay alguien que tiene falta de humildad, lo que muestra es un espíritu orgulloso. ¿Y qué dice la palabra de los que son orgullosos y altivos de corazón? El Señor los mira de lejos. Entonces, eso es un mensaje que te dejo hoy. Nosotros tenemos que reconocer si en algún momento hemos estado más preocupados sobre la apariencia que sobre la esencia, que es el poder del Espíritu Santo que usted y yo tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Sabe? ¿Cómo puedo yo vencer eso? Yo llevando en mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Yo debo de reconocer que tengo una limitación. Debo de entender que yo no puedo aprender de cualquiera que no sea de Jesucristo, el mismo ejemplo de humildad. Ese es el verdadero ejemplo de humildad. La humildad es reconocer las áreas en las cuales Dios tiene que trabajar conmigo. Yo debo de reconocer eso. Y entonces yo disponerme a que el Señor me forme en esas áreas. ¿Sabe? Cuando hablamos de formación a nivel de discipulado, no estamos hablando de formación que yo como pastor le pueda dar a mis discípulos. No, porque mi función como pastor es enseñarle a mis discípulos como Cristo enseñaba, no como yo creo que es, porque entonces yo estaría metiendo mi entendimiento frente a la palabra de Dios y eso no está correcto, porque nosotros debemos de entender que primero es
lo que dice la palabra del Señor, las enseñanzas de Cristo. Hoy en día los pastores deben de entender que ellos son simples guías que guían al pueblo de Dios, que no es el pueblo de ellos, el pueblo de Dios, a Jesucristo. Yo tengo que ser un ejemplo para que la gente vea en mí un Cristo vivo. Si usted es líder, usted tiene que ser un ejemplo de Cristo vivo, que está dentro de usted, pero que usted lo vean sus discípulos y vean a Cristo, un ejemplo de Cristo. No es que lo tienen que seguir a uno, porque si no estaríamos haciendo como una secta, y eso no es lo que funciona aquí. Por eso es que uno de los obstáculos, el segundo obstáculo que les estaba hablando, es la falta de humildad. Tenemos que cambiar eso, porque eso es lo que impide que nosotros podamos ver la gloria de Dios. El tercer obstáculo es carecer de fe. Sí, carecer de fe. Los discípulos les faltó fe. ¿Quiénes tienen fe sobre las cosas naturales y manifiestan el reino? Son los que pueden ver la gloria de Dios. Vea lo que dice Mateo 6:30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y la mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y vea lo que dice Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Sabe? Es algo que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios. La fe forma parte de lo que nosotros debemos de manifestar en esta tierra. La fe en Jesucristo. Hermano, a veces pasa el tiempo y usted no vive por obras de fe. Usted vive la vida así como hoy me levanto, hoy camino, hoy respiro. No hay obras de fe. No hay obras de fe. ¿A cuántas personas te ganaste hoy? ¿Por cuántas personas oraste hoy? ¿Cuántas obras de fe han manifestado en el último tiempo? Eso es una de las cosas que nosotros debemos hacer. ¿Y sabe por qué la fe? Porque la fe es la confianza que yo le tengo a Dios. ¿Cómo, pastor? Sí, la confianza que yo le tengo a Dios. Vea lo que dice Hebreos 11:1 y me encanta la traducción de lenguaje actual porque nos deja claro el mensaje de lo que el Señor quiere. Vea lo que dice. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Sabe? Es difícil creer a veces cuando las cosas no se ven. Porque uno como ser humano a veces cree más en las cosas tangibles que ve. Eso es una debilidad. Pero usted y yo como cristianos tenemos que aprender a caminar aun cuando las cosas no se ven. Cuando no hay un panorama claro, ahí es donde está la oportunidad de Dios. Si usted está esperando una oportunidad de Dios, la oportunidad no le va a llegar con puertas abiertas, alfombra roja y toda la gente aplaudiéndole cuando usted va entrando. Hermano, así no le va a llegar la oportunidad. Las oportunidades de Dios son como una pequeña semilla de mostaza. Así se le va a presentar. Así. Nadie ve ahí nada, usted sí lo ve, porque usted lo está viendo con los ojos de la fe. Con el ojo de la fe es donde usted lo está viendo. Así que usted no espere que las oportunidades de Dios son así facilísimas. No. Usted tiene que hacer su parte. Dios va a hacer la de él, pero usted tiene que hacer la suya. Por eso es que debemos de entender que cuando uno camina en fe, uno empieza a ver la gloria de Dios. Por eso es que es un obstáculo, porque los cristianos a veces, los hijos de Dios, tenemos un problema. Y es que a veces caminamos sin fe. Sí, creemos en la salvación, que Cristo vino, que nos salvó, pero no caminamos con fe. Y entonces proyectos de fe no los podemos hacer porque siempre andamos pensando en la cuenta de banco, en cómo lo voy a poder hacer, cómo lo voy a hacer si no tengo el dinero. No, esa oportunidad de negocio no la puedo desarrollar porque, hermano, es que eso es para otra persona. En otra oportunidad será. No, eso significa que no hay una mentalidad y un pensamiento de fe acorde a lo que dice la palabra. Y el Señor se mueve cuando usted confía en Él. Dice la palabra que el Señor, en el verso 6 de Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no le gusta
que no confiemos en Él? ¿A quién le va a gustar que no confíen en Él? Dígame, hermano, ¿usted le gustaría que alguien llegue y le diga, ¿sabe qué? Yo en usted no confío. No confío en usted. ¿A usted le gustaría eso? A mí no me gustaría. A Dios no le gusta que uno diga, Señor, yo te creo, pero no confía en Él. Para un proyecto de fe, no confías en Dios. Confías más en lo que te puede dar el jefe, confías más en lo que te puede dar el vecino, en eso es lo que confías. Pero no estás confiando en lo que realmente es en el Señor. Y vea lo que sigue diciendo el verso 6. Dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que Él sabe premiar. Que Él sabe premiar a los que buscan su amistad. Dios sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Acaso usted no cree en un Dios justo? ¿Y usted cree que si usted no va a confiar en el Señor no va a actuar en pro de Él? Él es un buen padre. ¿Tienes una buena relación con tu papá? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? En tu intimidad. Intimidad no es lo que a veces han vendido, que es meterse en un cuarto, encerrarse una hora. No, hermano, eso no es intimidad. La intimidad se lleva por dentro. Es una cosa espiritual entre Dios y usted. El Espíritu Santo que está dentro de usted puede vivir en intimidad con Él, porque Él conoce las cosas que usted está pensando, las cosas que usted necesita. Dios ya sabe todo eso, pero Él necesita que nosotros actuemos en fe y que emprendamos proyectos de fe. ¿Cómo puede ver? Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Eso lo dice Santiago 2:24. ¿Cómo pueden ver? Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. ¿Sabe? La falta de compromiso se vence con convicción y acción, no con emoción. O sea, hermano, aquí uno no puede andar emocionando a la gente. Yo no puedo andar pensando en que, vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a hacer un proyecto de fe, vamos. Y todo el mundo viendo. No, las cosas no funcionan así. Yo tengo que entender que para yo poder emprender algo, yo tengo que haberlo visto y creído dentro de mí. Presentárselo al Señor y darle. Porque Dios está interesado en eso. Dios está interesado en eso, pero ya te dije, no esperes que esa oportunidad venga con puertas abiertas y una alfombra roja donde vas a entrar. No, también va a costar. ¿Por qué? Porque la perseverancia es la que demuestra el carácter. Por eso se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esa es la clave de todo hijo de Dios. Hay que esforzarse y ser valiente, ir al frente. Nosotros podemos, pero tienes que dar tus pasos. Dios va a dar los de Él, pero tú vas a dar los tuyos, porque es ahí donde empiezas a ver. Y el quinto obstáculo que quería compartirte es no tener el poder de Dios actuando en su vida a través de su vida. ¿Cómo, pastor? ¿Qué se refiere con eso? Sí, no tener el poder de Dios actuando en su vida y a través de su vida. Es decir, que yo no manifieste el poder de Dios. ¿Sabe? Usted tiene el mismo poder que tenían los discípulos, de orar por enfermos, declarar sanidades. Usted tiene ese poder, pero usted no está actuando dentro de usted ese poder. Sí, vea lo que dice. Los discípulos, las características de los discípulos es que ellos en un principio, cuando estaban en etapa de formación, eran débiles e indefensos, especialmente cuando estaban frente a situaciones en las que estaba el enemigo de por medio. Hubo ocasiones en las cuales no pudieron hacerle frente a los demonios por su falta de fe. Los discípulos que andaban con Jesús no le pudieron hacer frente a los demonios por su falta de fe. Andaban con Jesús mismo y no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían falta de fe. Esa falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición. Hermanos, hay personas que hoy en día viven como discapacitados espirituales. Perdonen que le diga así, pero es una realidad. Hermano, hay personas que viven como discapacitados espirituales. No les da miedo orar por un enfermo, les da miedo imponer manos, les da miedo llamar las cosas que no son como si fueran.
Les da miedo hablar delante de personas inconversas y declarar la gloria de Dios. Porque, ¿y si no sale? ¿Usted cree que Dios va a actuar con alguien así? Póngase a pensar. Los discípulos que andaban con Jesús no pudieron echar fuera un demonio una vez. Y el padre de ese joven tuvo que venir a decirle: Jesús, mira, vengo de ti para que arregles esta situación. Ellos no pudieron, entonces vengo a decirte a ver si tú puedes. No pudieron, no pudieron. Pero sabe, el día del Pentecostés vino poder sobre ellos. Si tú eres un hijo de Dios, hay poder dentro de ti. Porque el Espíritu Santo que se manifestó en el Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que tú tienes. No es diferente, no es un nivel menor que el que llegó en el Pentecostés, es el mismo. El mismo que manifiesta la misma gloria. Y vea lo que sucedió, vea lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? El Señor cuenta con usted. Sí, el Señor cuenta con usted. No importa que usted se haya equivocado, no importa que haya hecho mal, que le haya quedado mal a todo el mundo, no, el Señor cuenta con usted. Él aún hoy cuenta contigo. No defraudes al Señor. Tal vez sea la única persona que está contando contigo en este momento. No lo defraudes. Y vea lo que dice la palabra. ¿Y sabe por qué le digo que el Señor cuenta contigo? Usted dice: pastor, usted me está diciendo eso para que yo me sienta bien. No, hermano, no le estoy diciendo para que se sienta bien. Le voy a decir dónde dice la palabra que el Señor cuenta contigo. El Señor ya te eligió. Y eso lo dice Juan 15:16. Y vea qué bonito lo que dice el Señor. Esa palabra es para ti que me estás viendo, para usted, ama de casa, que me está viendo, para usted, hermana, que está pensando y dice: me está hablando a mí, a ti te estoy hablando. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que me vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor cuenta contigo para manifestar el poder de Él en esta tierra, en este momento histórico, en tu vida, en la vida de tus seres queridos, en la vida de tus amigos. Tú eres lo que Dios necesita para manifestar el poder, pero depende de ti. Ya te dice la palabra, Él ya te eligió. Dios ya te eligió. Dios quiere que estés con Él. Dios quiere ayudarte. Solo tienes que disponerte y permitirle a Él que lo haga. La gente reconocerá que tuviste un toque del Espíritu Santo de Dios, porque escuchará de tu boca cosas que nunca hubiera sido posible que hubieras dicho. Y eso le sucedió a Juan y a Pedro. Dice la palabra en Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe? Todo el que se encuentra con Jesús o el que está con Jesús es una persona que demuestra lo que el Señor le ha enseñado. Si tú dispones tu corazón, te va a pasar lo mismo que le pasó en esta escritura a Pedro y a Juan. La gente va a decir: ¿y cómo es que ahora estás hablando así? Pero ¿no era este el mecánico? ¿No era este el albañil? ¿No era este el carpintero? ¿No era este el panadero? ¿Carnicero? ¿Y por qué es que está hablando así? Parece como si hubiera ido a aprender a una gran universidad. Lo que pasa es que ellos van a reconocer en ti el poder del Espíritu Santo de Dios, el toque de Dios en tu vida. Cuando alguien empieza a cambiar su vida y empieza a someterse a lo que el Señor le tiene, empiezan a sucederle cosas a su círculo cercano, de familia, de amigos. Él empieza a manifestar
lo que Dios le ha puesto dentro de sí. Solo permite que Dios lo haga. Si tú permites que Dios lo haga y entiendes que estos 5 obstáculos los puedes vencer, vas a poder ver cómo el poder de Dios se empieza a manifestar. ¿Sabes? No hay una explicación humana para poder entender cómo se dio la influencia de los discípulos de Jesús. No era gente brillante, no era gente académicamente muy letrada, pero hicieron maravillas. La única explicación que puede haber ante eso fue que el poder del Espíritu Santo estuvo con ellos. Y es el poder que está a tu disposición hoy. Solamente tienes que darle la mano al Señor, aceptar que entre en tu corazón y entender que tienes 5 obstáculos de frente como hijo de Dios. Los 5 obstáculos: la falta de entendimiento espiritual, no ser humilde, carecer de fe, tener falta de compromiso y no tener el poder de Dios actuando en mi vida a través de su vida. Yo le invito, amado, que usted que me está viendo en este momento y usted dice, yo siento que este mensaje era para mí. Sí, este mensaje era para ti. Este mensaje era para que Dios tocara tu corazón y pudieras manifestar eso. Así que te voy a pedir que en este momento, ahí donde estás, si usted dice, yo quiero ese Jesús que anduvo con los discípulos, yo quiero ese Jesús, que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Te doy gracias, te reconozco como Señor y como Salvador. Gracias porque sé que tú diste tu vida por mí y que fuiste a morir a esa cruz por mis pecados y mis faltas. Hoy te pido perdón y te pido que me perdones y que no borres mi nombre del libro de la vida. Gracias, Padre, por cada oportunidad que nos das y te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias por habernos escuchado. Continúa perseverando en el Señor. Pídele a alguien, ve a una iglesia y recibe lo que Dios tiene para ti, que solo son cosas grandes. Los bendecimos mucho. Que pase muy bien.